Hola chicos, soy Jennifer y antes de comenzar con la increíble historia de José, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Recuerdan las historias de febrero? Vamos a ver si las recuerdan bien. En febrero aprendimos sobre el plan devocional y cómo podemos tener un tiempo diario con Dios. Si aún no han descargado el plan, no se preocupen. Nunca es tarde y todavía hay mucho por descubrir juntos. En los episodios de febrero vimos la creación del mundo y cómo Dios creó al ser humano. ¿Recuerdan cómo Dios hizo todo perfecto, pero luego Adán y Eva desobedecieron? ¡Qué triste! Pero eso nos enseñó la batalla que enfrentamos entre lo bueno y lo malo. ¿Quién fue el que tentó a Eva para que desobedeciera a Dios? Exacto, la serpiente antigua. Y aunque Adán y Eva tuvieron que salir del Edén, Dios les prometió salvarlos. Luego aprendimos sobre Noé. ¿Recuerdan? Dios salvó a Noé y su familia del diluvio porque él obedeció a Dios mientras que el mundo entero se alejaba de él. ¿Qué hizo Noé para ser salvo del diluvio? Construyó un arca y aunque las personas se burlaban de él siguió confiando en Dios. Después de Noé vimos la historia de Abraham, un hombre muy valiente que confiaba en Dios incluso cuando le pidió algo tan difícil como sacrificar a su hijo. Pero Dios lo detuvo a tiempo. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? Abraham obedeció a Dios y estaba dispuesto a hacerlo, pero Dios lo detuvo y le dio un cordero para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Luego vimos la historia de Jacob, el hijo de Isaac, y sus problemas con su hermano Esaú. Jacob tuvo que huir y después de muchas aventuras, Dios lo bendijo. Jacob luchó con un ángel y Dios le dio el nombre de Israel. ¿Qué significaba el nombre Israel? Significa el que lucha con Dios. ¿Qué historias tan increíbles hemos aprendido hasta ahora? Cada una de ellas nos muestra cómo Dios tenía un plan para su pueblo y hoy vamos a descubrir cómo Dios usó a José para salvar a muchas personas. ¿Están listos para la historia de hoy? José fue el hijo favorito de su padre Jacob, por eso sus hermanos estaban muy celosos de él. ¿Se imaginan qué harían los hermanos cuando vieron que su padre le daba una túnica hermosa de muchos colores? La túnica de colores que le dio su papá, Jacob, provocó aún mayor celo en sus hermanos y despertó en ellos malos sentimientos. ¿Pueden imaginar cómo se sintió José al ver la reacción de sus hermanos? ¿Alguna vez te has sentido celoso porque alguien tiene algo que tú quieres? Yo también me he sentido celosa en algunas ocasiones. Es difícil no hacerlo, pero mi mamá siempre me enseña que debo aprender de las personas y estar feliz por ellas. Eso fue lo que José tuvo que aprender, aunque fue difícil para él. Un día, José tuvo un sueño muy especial. En su sueño, veía cómo todos sus hermanos se inclinaban ante él. Esto hizo que se enojaran aún más. Los hermanos de José ya estaban celosos, pero ahora, después de escuchar su sueño, la rabia creció. ¿Qué creen que pensaron los hermanos de José cuando él les contó su sueño? ¿Cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en su lugar? Creo que los hermanos se sintieron muy molestos. Si yo fuera uno de ellos, también estaría un poco molesta. Pero ¿saben qué? Dios tenía un plan especial para José, incluso cuando sus hermanos no lo entendían. A veces, no todo lo que nos pasa nos gusta, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Finalmente, los hermanos de José tomaron una decisión terrible. Cuando José vino a verlos, ellos lo atraparon y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. José estaba muy triste y confundido. ¿Cómo te sentirías si fueras José?
Eso sería tan doloroso. Si fuera José, creo que también me sentiría muy triste, tal vez incluso confundida y abandonada. Pero lo que me inspira de José es que a pesar de todo eso, él nunca dejó de confiar en Dios. Él sabía que aunque las cosas parecieran mal, Dios estaba con él. Qué valiente, ¿verdad? Aunque José estaba triste, él sabía que Dios tenía un plan para él. José, aunque no entendía todo, sabía que Dios lo guiaba y estaba con él. ¿Te ha pasado alguna vez que no entiendes por qué no recibes las cosas cuando más las deseas? A mí también me ha pasado, como cuando me sentí triste por no tener un teléfono como mi hermana grande, pero luego mi papá me dijo que algo mejor vendría y que eso que anhelaba llegaría en el mejor momento. Y tenía razón, José confiaba en que Dios tenía un plan para él. A veces no entendemos todo, pero tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace y conoce los tiempos. Recuerden, chicos, que aunque las cosas no siempre salen como esperamos, Dios tiene un propósito para nosotros. José pasó por muchas pruebas, pero siempre confió en que Dios lo guiaría. Cuando pasemos por dificultades, debemos confiar en que Dios está con nosotros. José fue llevado a la casa de Potifar, un oficial de Egipto. Aunque enfrentó pruebas, siempre fue fiel a Dios, y Dios lo bendijo con éxito en todo lo que hacía. José fue llevado a la cárcel después de ser acusado injustamente por la esposa de Potifar. Ella quería que José traicionara a su señor, pero él, siendo fiel a Dios, rechazó sus propuestas. La mujer, al no conseguir lo que deseaba, lo acusó falsamente. ¡Qué injusto! A veces podemos ser malinterpretados y acusados de cosas que no hemos hecho, pero debemos recordar que Dios siempre está con nosotros y hará que la verdad salga a la luz. ¿Alguna vez has sido acusado injustamente de algo que no hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¡Oh, sí! A veces me ha pasado que me han acusado de cosas que no hice o no dije. Gracias a Dios la verdad salió a la luz. Me sentí muy triste, pero como José, recordé que Dios conoce la verdad y no debemos temer. Él está con nosotros siempre, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. José fue encarcelado injustamente, pero Dios no lo abandonó. Incluso en la oscuridad de la cárcel, José encontró una manera de servir a Dios. Dios usó la cárcel como una oportunidad para mostrar su poder en la vida de José. Cuando las cosas no salen como esperamos, ¿cómo podemos seguir confiando en Dios? Es difícil, pero sabemos que Dios siempre tiene un plan para nosotros. José no entendía por qué estaba en la cárcel, pero confiaba en Dios y sabía que algo bueno saldría de esa situación. ¿Qué podemos aprender de la vida de José cuando enfrentamos dificultades? ¿Cómo podemos ver el propósito de Dios en nuestras vidas? Podemos aprender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. José enfrentó muchas pruebas, pero al final Dios lo usó para salvar a su pueblo. José estaba en la cárcel, pero él no perdió la fe. Un día, 2 sirvientes del faraón fueron encarcelados con él, el copero y el panadero. Ambos tenían sueños extraños, y José, confiando en Dios, les ofreció interpretar esos sueños. José les dijo que el copero sería restaurado a su puesto y que el panadero sería ejecutado, y todo ocurrió exactamente como José lo había dicho. Pero José les pidió a los dos que, cuando todo se cumpliera, se acordaran de él y hablaran de él al faraón. Pasaron los años, y un día el faraón tuvo un sueño extraño. Soñó con 7 vacas gordas que salían del río, y luego 7 vacas flacas que las devoraban. Luego soñó con 7 espigas de trigo, algunas llenas de grano y otras secas y arrugadas que las devoraban. El faraón estaba muy confundido. El faraón mandó llamar a todos sus sabios y magos, pero ninguno pudo interpretar su sueño. Fue entonces cuando el copero recordó a José
y le habló al faraón. José, confiando en Dios, fue llamado ante el faraón. José le explicó al faraón que el sueño significaba que Egipto pasaría por 7 años de abundancia de comida, seguidos por 7 años de gran hambre. José sugirió que el faraón almacenara comida durante los años buenos para prepararse para la sequía. El faraón quedó impresionado con la sabiduría de José y decidió ponerlo al mando de Egipto, encargado de almacenar la comida. José, que antes era un esclavo, ahora era el gobernador de Egipto. El versículo que vamos a aprender hoy es Génesis 41:46. José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón, rey de Egipto. Qué increíble fue ver cómo José nunca perdió la fe en Dios. A pesar de las dificultades, él confió siempre en que Dios tenía un plan perfecto para él. Y recuerda, chicos, como José, podemos confiar en Dios, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Para más aventuras y lecciones, visita integrakidsacademy.com. Nos vemos en el próximo video.